quién más sino él para hablarnos acerca de lo que ha dejado esta reunión del G20 en la República Argentina. Lo que ha dejado, pero no hablamos únicamente de lo material, ¿no? Sino también en todas estas reuniones, los diálogos, en fin, que hubo, las conclusiones de este G20. Y hoy nos acompaña Facundo Ruiz Fragola para hablar de ese tema especialmente, ¿no? Así es, vamos a darle la bienvenida. Facundo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buen día, buen día. ¿Todo bien? Gracias. Bueno, ¿todo tranquilo, digo? Bien, más allá de la lluvia. Sí. Digo, el fin de semana, bueno, que el fin de semana pasado, muchas visitas. La Argentina fue de alguna manera la vidriera del mundo, por así llamarle, porque todos estaban expectantes de lo que sucedía en nuestro país. Hasta ahí bien, pero ahora, ¿cuál es la conclusión? La conclusión de todo esto. A ver, decíamos que el G20 iba a ser, digamos, una ventanita que se iba a abrir al mundo para que nos miren un poco, a ver qué es lo que hacemos, digamos. Pero más allá de eso, el foro creo que ha dejado muy poco. Me parece que probablemente con el tiempo veamos algunas de las cuestiones que se han firmado en los acuerdos. Recordemos que es un foro de baja institucionalidad, por lo tanto, esos acuerdos no obligan a los países, entonces se termina convirtiendo todo en un conjunto de reuniones bilaterales de 2 o de 3 países. Entonces, bueno, me parece que más allá, digamos, de lo exitoso de la organización y demás, por ahora creo que lo más importante para Argentina no tiene que ver con el G20, sino que ha sucedido al otro día, que son los acuerdos que se han firmado con China, que se han confirmado. En realidad los acuerdos llevan muchos años, pueden llevar 5, 10, 20, 50 años, o sea, es una construcción que se va haciendo de a poco, ¿no? Bueno, Argentina tenía suspendidos esos acuerdos y se han terminado firmando el domingo la visita de Xi Jinping, que se ha terminado convirtiendo en una visita de Estado. Así que quizás lo más importante del G20, no, para Argentina por lo menos, no tenga que ver con el G20, pero digamos, como resultado me parece que es positivo. Argentina debería seguir participando en este foro, pero lo cierto es que además hay que buscar también otros acuerdos, así como los ha hecho Brasil. Ha tenido una reunión en el marco de los BRICS, es decir, China, Rusia, India y Sudáfrica también, que son mercados emergentes, uno de los más potentes hoy en el mundo, porque obviamente están estos dos componentes, China y Rusia, que son de los más importantes, ¿no? Ese eje, y por el otro lado ver qué es lo que sucede con la Unión Europea y por supuesto con Estados Unidos, que ha firmado, ha concretado el acuerdo comercial, se llama ahora el ex-NAFTA, que une a los países de América del Norte, ¿no? Así que bueno, quizás eso haya sido lo más importante para Argentina. Digamos, es anecdótico todo lo que pueda pasar en el G20 porque no tiene participación, más allá de que hayamos sido locales. Incluso venimos en un G20 en franco declive, porque cuando es creado el G20 tiene que ver con una crisis financiera a nivel global. Los países se proponen rescatar el sistema capitalista. En 2008 y 2009, de hecho, hay 2 reuniones anuales. En 2010 hay un declive bastante considerable. Hoy los países no están atentos al G20, quizás en el microclima de las potencias se resuelven las cuestiones más importantes, ¿no? Así que bueno, ahí estamos nosotros siempre con la expectativa de que puedan venir las famosas inversiones. O sea que podemos ligar algo, digo, para hacerlo ser sí, a ver, el G20, en realidad el G20 no solamente son los 19 presidentes más los representantes de la Unión Europea, aquí están los africanos, están los representantes del sudeste asiático, hay organismos internacionales también, que yo no sé si eso es bueno o malo, pero están, el Fondo Monetario, Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, es decir, muchas organizaciones que tienen características, es así. Bueno, del gabinete argentino, más o menos. Bueno, ese es uno de los temas, ¿no? Que se está cuestionando, por qué el Fondo Monetario tiene que meterse, digamos, en la política de los países. Pero decía, para que nosotros tengamos una idea que de ese conglomerado de países que representan el 85% del PBI mundial, Argentina representa el 0,3%, para que tengamos una idea de dónde estamos parados nosotros. Yo por eso cuando venía la vez pasada les decía a ustedes, para que lo entendamos al G20 no tenemos que nosotros pensarnos incluidos en ese foro de países, sino ser conscientes de una escala que existe a nivel de los países, es decir, las superpotencias, los 5 grandes, los que forman parte del G7, los países que por riquezas naturales o propias, como Arabia Saudita, Australia, Corea del Sur, forman una especie de tercer lote,
y nosotros nos ubicamos, digamos, en la base de la pirámide junto a economías como la de Turquía. Bueno, esa es nuestra realidad hoy, por arrastre y por presente también, ¿no? Así que, esperemos que esto sirva, digamos, para algún puntapié. Por lo pronto yo creo que, como lo decía, al tener baja institucionalidad del foro, es decir, al tener baja presión, si se quiere, sobre los países, esos acuerdos. A ver, para que tengamos una idea, Donald Trump no ha participado de las deliberaciones principales, por ejemplo, no les interesa. Sí, más allá del plan de Estados Unidos. Entonces, bueno, todo termina siendo, como decía la vez pasada, una foto de protocolo. Las fotos son hermosas, la comida es muy rica, el baile es muy lindo, pero termina siendo una especie de etapa de fin de año de revista Gente, porque después de eso no se saca nada bien. Positiva. De hecho, por eso yo le decía la vez pasada, lo más importante pasa detrás del telón. El acuerdo de los BRICS ha deliberado los BRICS dentro del G20, eso me parece que es una cosa a analizar. Como le decía a usted, Trump estaba más interesado en resolver el conflicto comercial que tenía con Canadá y lo termina firmando ahora con un nuevo presidente en el caso de México, no sé si lo han visto el fin de semana. Sí. Así que bueno, esas quizás sean las cosas más importantes. Para Argentina solamente queda el acuerdo con China del día después del G20, ¿no? Así que bueno. Eso te iba a preguntar, digamos, con respecto a estos acuerdos, ¿cuál sería el beneficio para Argentina? A ver, en materia de infraestructura, muchos, dinero fresco, cerca de 8.500 millones de dólares aproximadamente. Es una conversión que se hace con unos, le llamaban papelitos de colores, son los swaps. ¿Sí? Los yuanes los conviertes a dólares, es algo así como 8.500 millones de dólares. En materia de infraestructura, algunas obras muy importantes como la cuestión nuclear. Dicho sea de paso que eso ha generado un conflicto entre Estados Unidos y China con respecto a Argentina, ¿no? Porque si hay algo que no quiere Estados Unidos es que China desarrolle alguna cuestión tecnológica en América Latina, como ya está pasando ahora en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Cuba. Hay acuerdos muy importantes de China. De hecho, Xi Jinping se acaba de ir a Panamá, ha cerrado un importante acuerdo, con lo cual es un acuerdo estratégico muy importante. Por lo tanto, está desembarcando no solamente en África, habíamos visto que está tomando muchos de los mercados africanos, y también en América Latina, y eso abre una alerta para Estados Unidos, ¿no? Por eso me parece que eso a la larga va a ser un problema para Argentina, porque va a tener que tomar una decisión. Si ¿de qué lado hoy por hoy con este mundo, o sea, ¿cuál es la cuestión principal hoy en el mundo? Es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el famoso G2. Sí. Esos son los países de los cuales depende todo el mundo. Bueno, decíamos, en una disputa de liderazgos globales, donde China empieza a poner nerviosa a Trump. De hecho, Trump acaba hace poquito de publicar un tuit diciendo que estaba completamente harto de China, porque le va bastante mal, digamos, esa pérdida de hegemonía de Estados Unidos, pone muy nervioso. Por lo tanto, Estados Unidos tiene una economía proteccionista, mientras, por ejemplo, la Argentina de Mauricio Macri busca acuerdos de libre comercio. Es decir, estamos llegando tarde a la globalización, es un periodo de post-globalización, donde hay economías mucho más cerradas, muchas más restricciones, mucho bloqueo, mucha frontera. Creo que todos lo vemos eso, ¿no? Así que bueno, digamos, en el proceso de integración, lo que era el libre comercio, no sé si ha pasado de moda, pero estamos en un cambio de paradigma donde los países empiezan a integrarse de a pequeños bloques para, digamos, esto tiene que ver con solidaridad y cooperación comercial, ¿no? Así que bueno, me parece que ese debería ser el camino, y quien nos dice en el futuro habría que pensar, digamos, en una especie de BRICSA, es decir, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y Argentina, que son los mercados emergentes hacia donde deberíamos apuntar. Estados Unidos, para que entienda la gente, solamente nos va a dar deuda externa, nada, no tiene nada para ofrecernos. Toda la balanza comercial, porque se hablaba de los acuerdos de la carne, por ejemplo, Argentina tiene limitación, pero Estados Unidos no. Y adivinen ustedes cómo va a terminar ese acuerdo, con balanza comercial deficitaria, como ha pasado en el caso de los limones, a cambio de biodiesel, o sea, unas pequeñas monedas a cambio de miles de millones en contra del país, ¿no? Así que bueno, habría que repensar un poco en materia geopolítica de la Argentina. Por lo pronto, digamos, este gobierno, yo veo que tiene muchos errores, pero además me parece que ni siquiera tiene un plan estratégico en materia de geopolítica. Así que bueno, si analizamos el G20, me parece que
el día después nos deja mucho más interrogante, porque más allá de la foto y donde todos son amigos, donde parece una especie de fiesta de egresados, donde todos se saludan, además nosotros, digamos, por ahora no se está dejando nada, solamente como salvaba yo ese rescate del acuerdo con China. Bien, perfecto, queda claro, ¿no? Clarísimo. Bueno. O sea, a la Argentina le conviene, digamos, tener buenas relaciones con China, comparando con Estados Unidos. Bueno, está en ese... A ver, si me preguntan ustedes a mí, o sea, en el plano internacional y cómo debería ser nuestra relación con las potencias, por supuesto, siempre es bueno tener relaciones lindas, digamos, con todos, pero claro. pasa que... bueno, pero en un mundo que está dividido, están compitiendo. Sí, creo que ese es el eje. Igual, yo creo que el secreto para América Latina debería ser seguir el ejemplo de Europa, lo hablábamos la otra vez, me parece a mí que el acuerdo, digamos, o sea, por autonomacia, el más perfecto es el de la Unión Europea, una vez que se sale de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, con todo lo que ya conocemos, empieza un proceso de integración de esos países. Hoy la Unión Europea tiene representantes, más allá de lo que pueda pasar, hoy todos están pensando en irse de la Unión Europea porque ha delegado, muy técnico, no vamos a aburrir a la gente, ¿no? Pero ha delegado todo el poder en una Comisión Europea. Por lo tanto, los países no son soberanos. Pero yo creo que en el caso de América Latina, si nosotros no nos unimos, me parece que por ahí va la cosa. Primero, integrarnos nosotros. Para eso había pensado Alfonsín en el Mercosur, digamos, no solamente por una cuestión que tiene que ver con el comercio, con el mercado común, sino además una cuestión estratégica, no político, para tratar de resolver nosotros de aquí los problemas frente a los demás bloques que son mucho más poderosos que nosotros, ¿no? Así que me parece que a mí que resolver la cuestión sudamericana o latinoamericana si se quiere, y a partir de ahí buscar alianzas estratégicas con un poquito más de fuerza, ¿no? Bien, perfecto, Facu. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, te comprometemos ya para la próxima semana, lógicamente. Porque todos los días hay novedades en el plano internacional y de qué hablar, bueno, siempre aparecen algunas cuestiones, ¿no? Recién lo decías, por ejemplo, el tema del nuevo gobierno de México con la relación con Estados Unidos, cómo será, cómo se va a plantear. Sí. Está bueno que también lo Sí, por último, yo quería dejar planteada esa cuestión, en todo caso lo charlaremos después, me parece muy importante. ¿Por qué menciono esta cuestión de China ligada a América Latina? Sí. Porque puede originar además muchos problemas, porque no solamente es la dotación de recursos tecnológicos, científicos, como ha pasado en Cuba, que va a renovar todo el transporte, etcétera, va a aportar dinero fresco, sino que además también hay compra de armas, por lo tanto hay que ver ahí si no tenemos alguna escaramuza a futuro, ¿no? Por lo tanto, digamos, eso es para abrir mucho los ojos y bueno, sobre todo para entender ese mundo del G20 no existe. O sea, esa foto donde todos están sonriendo y donde todos son amigos no existe, porque detrás del telón se arregla. Bueno, nosotros si nos creemos esa película donde todos somos amigos no va a ir mal, así que hay que estratégicamente creo que hay que buscar alianzas inteligentes. Por ahora Argentina lamentablemente no tiene futuro en materia geopolítica, como país chiquito, por eso decía el tema de la integración, así que bueno, estaría lindo que lo vayamos conversando a esta evolución de López Obrador, que es un gobierno que pretende transformar México, que es uno de los países cosmopolitas, por autonomacia, más grandes del mundo en ese sentido, y creo que por ahí va la cosa. Y lo otro sería esa cuestión que hablábamos recién con los BRICS. Bien, perfecto. Ya la próxima entonces, Facu, bueno, como siempre, gracias, chicos. Gracias. Bien, Facundo Ruifado, entonces analista de política internacional, hablando con nosotros acerca de estas conclusiones del G20, qué es lo que deja para Argentina y a partir de aquí cómo está parado nuestro país también. Sí, ¿no? ahí está. Los detalles entonces de todo lo que fue el G20 y las conclusiones del mismo.